Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas los que tenemos la suerte de estar aquí hoy, que no es fácil, había gente fuera esperando. Y vamos a comenzar con las actividades de la Cátedra Emilio Alarcos. Y bueno, es de sobra conocida la mesa, está constituida por la directora de la Cátedra Emilio Alarcos, el profesor Ángel Medina, que presentará a nuestro invitado, nuestro conferenciante, Emilio Casares, al que doy la bienvenida. Bienvenidos todas y todos al aula magna de este edificio histórico. Es una satisfacción reanudar esta tarde el ciclo de conferencias de la Cátedra Emilio Alarcos, suspendido el pasado mes de marzo a causa de la crisis sanitaria provocada por la que todos conocemos ya como la COVID-19. Quisiera, en primer lugar, felicitar a Josefina, una vez más, a la directora, por retornar a la actividad presencial, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, en un curso en el que la cátedra cumplirá 2 décadas de andadura. No es fácil, en estos tiempos que corren, traer conferenciantes y convencer al público, pero considero que es imprescindible que, en la medida de nuestras posibilidades, volvamos a la normalidad. Con este espíritu iniciamos el pasado día 9 el curso académico y somos conscientes que estos tiempos son difíciles, pero también de que somos una universidad presencial que prima por encima de todo la calidad docente y la excelencia en la investigación. Son estos, efectivamente, tiempos inciertos en los que las actividades culturales se resienten especialmente. Y si algo nos enseñó el duro confinamiento al que fuimos sometidos, es que no podemos vivir sin cultura, sin música, sin cine, sin teatro, sin poesía, sin arte. Confío en que esta enseñanza cale en los responsables políticos y les haga reflexionar. La música es precisamente el campo de especialización de nuestro conferenciante, Emilio Casares. Muchísimas gracias, Emilio, como dije antes, por acompañarnos y sé bienvenido de nuevo a esta universidad que es la tuya. Tras comenzar su carrera en el Conservatorio de Oviedo, nuestro invitado se licenció en Historia en la Universidad en 1971 y años después ocupó la primera cátedra de la Historia de la Música, germen de la especialidad de Musicología, antes de trasladarse a la Universidad Complutense de Madrid en 1989. Es autor de numerosas obras, entre las que destaca el Diccionario de la Música Española e Iberoamericana, que inició durante sus años en la capital asturiana. Esta tarde vamos a tener el privilegio de escucharle disertar sobre Beethoven, un genio entre 2 siglos, un homenaje al irrepetible compositor alemán en el año en el que celebramos los 250 años de su nacimiento, aniversario que ha quedado tristemente deslucido por causa de la crisis sanitaria. Se da también la feliz coincidencia de que se cumplen 250 años de la reapertura de la Biblioteca Universitaria, que celebramos con una exposición que considero interesante y que invito a todos a visitar, los que no la hayan visitado. Antes de terminar esta introducción, quisiera agradecer el apoyo ininterrumpido del Ayuntamiento de Oviedo desde el año 2001 a la Cátedra Emilio Alarcos y espero que renueve su confianza al menos por otras 2 décadas más. Y sin más, pues paso la palabra a Josefina Martínez, que ya está impaciente por hablar. Las mascarillas, los pobres te dan, no sé si me... Muchas gracias. Rector magnífico, oh Dios. ¿Oyen ustedes bien? Porque con mascarilla... Doctor, sí. Doctor Medina, doctor Casares, Pacho, mire Pacho, concejal del Ayuntamiento, que es quien patrocina esta cátedra. Señoras y señores, a todos muchas gracias por su presencia en circunstancias tan molestas, incómodas como esta. Es de agradecer todavía mucho más. Pues bien, reanudamos, como acaba de decir el señor rector, las actividades de esta cátedra Alarcos, interrumpidas a causa del malhadado virus el 13 de marzo, en vísperas de la conferencia que Jon Juaristi iba a dar el día 17 y que naturalmente no dio y que nos dejó con toda la cartelería a punto de ser publicitada. Durante el lamentable inciso y al decir de la letrilla quevedesca,
Hemos hecho lo que hemos podido, fortuna lo que ha querido. En fin, muy poco de lo mucho que estaba programado. La pandemia ha destruido todas nuestras libertades, nuestra vida social y cultural. Ha destrozado la economía y ha transformado, no sé por cuánto tiempo, nuestra forma de vivir. Y contra el virus llegará una vacuna, vayan ustedes a saber cuándo. Pero contra los efectos, tampoco están de acuerdo ahora los epidemiólogos, o sea que va para largo. Pero contra los efectos devastadores de esta pandemia, económicos, socioculturales, etc., solo tenemos la certeza de todas las incertidumbres. En lo que a nosotros respecta, una generación entera tiene en suspenso su porvenir, porque nadie sabe si podrán seguir los centros de enseñanza abiertos con normalidad. A grandes males, grandes remedios. Hay que intentar vivir con el virus. No convivir, que dicen, porque si convivimos nos mata. Tenemos que vivir con él, pero defendiéndonos, cumpliendo a rajatabla las normas sanitarias y trabajar a como dé lugar. Siguiendo, decía Virgilio, en las geórgicas, fortuna audaces, latín clásico, fortuna audaces iubat. Había una variante textual que era fortes, da lo mismo. Es decir, que la fortuna, la buena suerte, ayuda a los valientes, a los fuertes de espíritu. Siguiendo este consejo, convertido en proverbio durante el Renacimiento, hoy rompe este ominoso silencio la palabra esencial y autorizada del profesor Casares. Bienvenido a tu casa, querido Emilio. Ni más ni menos que el padre de la musicología española, para deleitarnos, que buena falta nos hace, con la figura gigante de Beethoven, en los 250 años de su nacimiento. Te agradezco infinito, de todo corazón, tu presencia, tu afabilidad sin reservas, al aceptar nuestra invitación en circunstancias tan adversas. ¿Vendrá? ¿No vendrá? ¿Podrá salir de Madrid? En esas estábamos hasta ayer mismo por la tarde. De sus talentos, tantos, de su excelencia docente e investigadora, solo 2 títulos, el fabuloso Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, 10 volúmenes, la ópera en España y un largo etcétera, de los premios y distinciones, de sus hitos innovadores, de sus capacidades organizativas y de gestión, les hablará cumplidamente el profesor Ángel Medina, catedrático de musicología de nuestra facultad, discípulo directo del profesor Casares. Yo solo aludiré a nuestra convivencia siempre cordial y afectuosa en aquellos años 1000 en esta querida universidad. Aquí se formó, fue alumno nuestro, se licenció, se doctoró en Historia y estrenó la cátedra de musicología, la primera en toda la Universidad Española, que marcó un antes y un después en los estudios de esta disciplina desconocida o al menos descuidada en nuestro país. Y no me resisto a contar una anécdota. Era el 22 de mayo de 1979. ¿Te acuerdas, Emilio? Es una fecha muy importante para mí, sobre todo la que sigue, el 23. Había una junta de facultad, entonces había departamentos, en el solar de Feijóo. Y había 3 agregaciones, entonces eran agregaciones o cátedras, y había que dirimir pues, contenidos, adscripciones y personas, bien, en fin, si hacían falta o no hacían falta. Era lengua española, filología griega y musicología, que era la más cuestionada porque no había musicología y nadie quería musicología. Empezamos aquella junta a las 5:30 por el estilo y terminamos a las 11 de la noche, luchando como titanes. Las 3 agregaciones se adscribieron. Y al día siguiente, a las 8 de la tarde, yo di a luz a mi hijo. Claro, por eso me acuerdo, claro, en el bombo y yo luchando, como tú sabes, luchando hasta las 11 de la noche. Claro, decías tú antes que iba teniendo años, efectivamente, ya voy empezando a ser mayor. Y entonces un día escribiré mis memorias. Y cuando las escriba, entonces tremará
tutta vetusta. Porque son muchos años. Bien, la conté. Bueno, ahí empezó todo y ahí estaba yo. Desde aquí, desde la Universidad de Oviedo, con terco empeño creó los estudios oficiales de musicología en la Universidad Española, eso es mucho, y creó escuela. Su magisterio ha dado frutos sazonados y duraderos. Maestro de maestros, algunos hoy aquí presentes dan fe que no sembró avena loca en arenal. De él podría decirse que el viejo arco arranca nuevas melodías, no solo variaciones. Y no hay que olvidar, decirlo alto y claro, la proyección cívico-social de su magisterio. Conciertos, jornadas de piano, un recuerdo para el gran Luis Ibert, tanto lo quería, temporadas de zarzuela, hicieron de esta ciudad de larga tradición melómana, también me acuerdo ahora de Jaime Builla, que tanto hizo por el Teatro Filarmónica, benemérita institución que se está cayendo, etc. Hizo, entre todos ellos, la Catedral de la Música, el Templo de Euterpe. Luego se fue a Madrid, a la Villa y Corte, a la Universidad Complutense, y allí sigue con nuevos proyectos y perspectivas renovadas, porque Casares es de natural inquieto. Y nuestra relación ha continuado sin mácula hasta hoy. Gracias de nuevo, querido Emilio, y que nos sigamos viendo, pero mejor sin pandemia por el medio, ¿no? Bien, les decía antes quien iba a hacer la semblanza conspicua era don Ángel Medina, el profesor Medina. Uno de esos eslabones de la cadena infinita que va del maestro al discípulo es el profesor Ángel Medina, catedrático de musicología de nuestra facultad. Otrora discente, hoy ya maestro de sucesivas generaciones, vocacional de la enseñanza, terna y perseverante en la investigación, estudioso de la música sacra, la música española de la segunda mitad del siglo XX y la contemporánea de España y Hispanoamérica, entre otras líneas de investigación. Ángel Medina es hombre tranquilo, bueno en el sentido machadiano, y aunque no nos frecuentamos en el trato diario, sabemos lo suficiente el uno del otro. Por eso no dudamos, yo en invitarle y él en aceptar de grado participar en este acto. Muchas gracias, Ángel, por tu gran generosidad. Yo sé el esfuerzo que para ti supone salirte de tu rutina, pero también sé el cariño y la admiración que profesas al maestro y que te sientes muy a gusto en este estrado. Es así, ¿no? Bien, y ya termino. Termino con un poema de Blas de Otero que dedica a Beethoven y que titula León de Noche. Es mi homenaje personal a este genio de la música, el mejor entre los mejores, el que consigue, en el aniversario que estamos celebrando, el que consigue conmoverme en cualquier situación, tiempo y lugar. Y si la poesía es esa música que piensa, este poema de ritmo muy musical lo anota el poeta diciendo en voz alta al lado. Es una auténtica sinfonía. Consta de 3 temas, Vuelve la cara, Dime, Ludwig van Beethoven, y sus variaciones respectivas que se van entrecruzando a lo largo del poema. Y dice así. Vuelve la cara, Ludwig van Beethoven. Dime, qué viento entra en tus ojos, Ludwig. Qué sombras van o vienen, van Beethoven. Qué viento vano, incógnito, barre la nada. Dime, ¿qué escuchas? ¿Qué chascado mar roe la ruina de tu oído sordo? Vuelve la cara, Ludwig. Gira la máscara de polvo. Dime, ¿qué luces ungen tu sueño de cenizas húmedas? Vuelve la cara, capitán del fondo de la muerte, tú, Ludwig van Beethoven, León de Noche, capitel sonoro. Muchas gracias. Y ahora ya damos la palabra a Ángel Medina para que presente a nuestro conferenciante. Muchas gracias, señor rector, señora directora de la Cátedra Emilio Larcos,
Querido Emilio Casares, autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos también a este acto. Comienzo agradeciendo la invitación para presentar al profesor Emilio Casares en este prestigioso foro. Y no porque nuestro protagonista de hoy necesite presentación alguna en una ciudad a la que tanto dio, sino porque es una buena oportunidad para repasar brevísimamente las extraordinarias aportaciones a la musicología y a la cultura hispánicas. Emilio Casares, como ya se ha dicho, fue profesor de la Universidad de Oviedo, donde se había licenciado y doctorado entre 1972 y 1988. Y hay dos hechos que incluso en una presentación tan breve como esta no se pueden obviar. En primer lugar, la creación en 1975 de las llamadas Semanas de la Música de la Universidad, luego convertidas en el Festival de Música y Danza de Asturias. Estamos en el terreno de la extensión universitaria, pero también en el de la transformación de los hábitos musicales de la ciudad, impulso que luego recogió Luis Iberne y cuyos beneficios, como ya también se ha dicho, llegan incluso hasta el día de hoy. En segundo lugar, Emilio Casares fue el responsable de la puesta en marcha en 1985 de los estudios de musicología en la Universidad de Oviedo, por primera vez con carácter oficial y pionero en la Universidad Española. De aquellas primeras promociones salieron no pocos de los más prestigiosos musicólogos y musicólogas. Sin ir más lejos, hoy están aquí mis colegas del área de música, los catedráticos Ramón Sobrino, María Encina Cortizo, Celso Alonso, quizá otros colegas de las primerísimas promociones que no estoy viendo ahora desde aquí. El profesor Casares tiene una extraordinaria capacidad formativa y estos alumnos de aquella época crucial, aquellos alumnos ya formados muy en serio, con una especialidad específica, digamos, con disciplinas propias de la musicología internacional, pues así lo demuestra. Y el profesor Casares ha reconocido que esos años, del 85 al 88, sus últimos años en Oviedo como profesor, pues fueron los más felices de su vida. El traslado a Madrid tuvo también poderosas repercusiones en la musicología española. Una de ellas es la creación del Instituto Complutense de Ciencias Musicales. El proceso fue largo. Empezó en el 89, acabó aprobado por fin en el 96. Los objetivos del ICMU son la investigación, la docencia, ahí está el prestigioso y muy, digamos, premiado Máster de Gestión Cultural, la gestión de fondos documentales, entre otros. Pero fíjese que las publicaciones del ICMU son tan numerosas y variadas, tanto en libros como en partituras, tan sustantivas, que realmente dieron un giro copernicano a la situación del patrimonio musical y a su valoración y a su desarrollo y profundización en el mismo. También muchos profesores de Oviedo estamos vinculados a ese proyecto. La segunda gran realización, de las muchas que se podrían citar, fue un auténtico trabajo de Hércules. Y nadie lo podía haber abordado, salvo realmente Emilio Casares. Nos estamos refiriendo al Diccionario de la Música Hispanoamericana, del cual daré 3 datos. 10 gruesos volúmenes, aparecidos entre el 99 y 2002, más de 700 colaboradores de todo el mundo, coordinados por Emilio Casares, que los conocía a todos, y más de 20.000 entradas que en algunos casos son entradas de 20 y 30 páginas. Nunca se había hecho nada así en la musicología española, lo más parecido era la 100ª parte y yo creo que nunca será tampoco nada parecido. No es de extrañar, pues, que con el tiempo le hayan llegado importantes honores y reconocimientos, entre los que naturalmente destaca la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que el Gobierno de España le concedió en 2015. Pero yo sé que el profesor Casares también se siente orgulloso de una calle que tiene en Oviedo, cerca de nuestra facultad, o bien de que nuestro seminario de musicología haya sido bautizado con su nombre, en presencia de un acto con el propio rector allí. Los hitos mencionados y el resto de su obra convierten a Emilio Casares en el musicólogo de mayor relevancia y proyección que ha dado nuestro país.
Hubo colegas, y los conocemos bien, con una producción ingente, que admiramos todos, además, que quede bien claro, pero la propia calidad de la obra del profesor Casares, y estoy pensando en lo último que aún está haciendo, que es esa magna historia de la ópera en España, con 2 volúmenes ya publicados y el tercero prácticamente acabado, que realmente va a ser en el 85% pura investigación, pura novedad, pues así lo demuestran, esa capacidad de transformadora, así como un sentido natural de la transferencia del conocimiento, algo que en humanidades debemos cuidar y que en Emilio Diego es un hecho absolutamente natural, no han tenido parangón en toda la historia de nuestra disciplina. Ser un extraordinario profesor es otra de sus cualidades, y también el hecho de que se alegra de los éxitos de los demás, especialmente de sus discípulos. También es un hecho que posee un don innato para crear sentido de la pertenencia a un grupo, pertenencia a un proyecto. Y causa asombro universal su capacidad de trabajo, que él no llama trabajo, sino placer. Diría uno, a modo de síntesis, que Emilio Casares, y he reducido muchísimo, porque evidentemente ya el tiempo pasa, Emilio Casares actuó siempre como una anticipatio notae. Esta figura de la retórica musical consiste en que una nota disuena en un acorde por la sencilla razón de que pertenece al siguiente. Este es el sino de los que, incluso en medio de dificultades y de incomprensiones, que también las hubo, el sino de los que se adelantan, exploran y señalan el camino correcto, es decir, el sino de los maestros. Muchas gracias. Pues adelante. Querido rector, querida Josefina, querido Ángel, yo creí que hoy hacíamos un homenaje a Beethoven y no a Emilio Casares. En el año 75 entró en mi aula, en mi clase, un chico joven, se llamaba Ángel Medina. Lo fiché a los 4 meses y me di cuenta que era otra cosa, que no tenía que ver nada con los alumnos normales que había allí. Un hombre ya con una capacidad, con una ciencia humanística que yo conozco el porqué. Y dije, esta persona tiene que venir aquí. 4 años después concedieron el primer ayudante y entró Ángel Medina. Yo tengo que decir algo. No sé si he hecho poca o mucha obra. Sí estoy convencido de que la he hecho porque he tenido suerte y maravillosos acompañantes, empezando por los rectores, querido rector, de esta universidad. Yo sé que soy percusivo, yo creo que uso esta palabra, pero si el que está delante no te oye, da lo mismo lo percusivo que seas. Por tanto, todo lo que nació aquí, nació porque hubo una conciencia seria en los poderes de esta casa que permitieron el milagro. La segunda cosa es que yo he tenido un instinto especial para rodearme de gente óptima. La primera y mejor, el doctor Medina. Y por lo tanto, todo lo que he hecho, que es bastante numéricamente, lo atribuyo a un equipo maravilloso de gente que me ha rodeado, casi todos alumnos míos, que han creído en lo mío. Y finalmente tomo las palabras de Ángel. Yo nunca he trabajado. Me he divertido. Hay una palabra inglesa que es workaholic, alcohólicos del trabajo. Yo soy un alcohólico del trabajo y como a todos los viciosos, el vicio me produce satisfacción. Ustedes lo llaman trabajo. Bueno, sea trabajo, pero es la otra cosa. Muchas gracias, de verdad, no me lo merezco. Hace meses me llamó la doctora Alarcos diciendo que diese una conferencia sobre Beethoven. Ya entenderán ustedes que es imposible decirle que no.
Pero le dije, ten piedad de mí. ¿Cómo voy a hablar yo de Beethoven en 1 hora? Es como si me mandas a hablar de Velázquez o de Cervantes. No sabe uno por dónde tomar, por dónde empezar. Entonces me acordé de Alarcos, de don Emilio Alarcos. Fui alumno de él, presidió mi tesis doctoral y hablé mucho con él de ópera. Él era un hombre agudísimo, muy interesante, muy divertido y siempre me sentí muy unido a él. Así que le dije a Josefina que sí, porque yo quería hacer un homenaje a mi profesor Emilio Alarcos y, cómo no, a Beethoven, nacido hace 250 años, que merece todos los homenajes porque nos ha hecho y sigue haciendo felices. Por desgracia no voy a poner ejemplos musicales porque o habla Beethoven, que sería lo mejor, o hablo yo, evidentemente. Pero le he dado muchas vueltas al tema. De Beethoven se pueden hacer muchas conferencias, se puede hablar de la sinfonía, se puede hablar de los cuartetos, se puede hablar de Fidelio, que van a ver ustedes en esta ciudad dentro de poco, se puede hablar del mito. De hecho, se acaba de publicar un libro por Peter Kivy sobre la mitología o los mitos en música, protagonizado lógicamente por Mozart y Beethoven. Se puede hablar, interesantísimo, de sus relaciones con las mujeres, o se puede hablar de su influencia tremenda en el siglo XIX. Cuando Wagner crea su drama, hay un artículo de Wagner, Peregrinación hacia Beethoven. Cuando Berlioz, Bruckner, Mahler construyen el Imperio Sinfónico, Beethoven los vigila, está sobre ellos. Por tanto, es un caso único. 1 hora es muy poco tiempo y voy a intentar lo más difícil, darles una visión, una lectura de este genio, que insisto que es un compromiso muy difícil. Philip Downes, que es uno de los mejores especialistas en el clasicismo, dice de Beethoven: es razonable afirmar que acaso ningún compositor en toda la historia ha ejercido una influencia mayor sobre el mundo de la música. En un momento de la historia en que la música era reconocida como el arte más elevado y para comunicar al hombre con Dios, Beethoven reinó como el maestro indiscutible del género. Al igual que un compañero suyo, Lord Byron, otro superhombre. Beethoven será juzgado universalmente como el abanderado de la nueva época, un hombre que se ajustaba a los cánones del nuevo ideal de genio, un hombre para quien el arte lo era todo. Permítame una foto rápida de Beethoven. Beethoven nace de una familia de músicos. Saben ustedes que su abuelo fue Kapellmeister de la corte. Su padre nunca pasó del rango de cantante de familia. Fue un músico mediocre, un borracho que se limitó a dar elementales conocimientos a su hijo, además de varias palizas. Intentó venderlo como niño prodigio, y su madre, por lo contrario, a la que Beethoven estuvo siempre unidísimo, hija de un cocinero, murió muy pronto, con lo cual Beethoven, 16 años, se convirtió en auténtico cabeza de familia, procurando que su padre no gastase en vino todo lo que él ganaba, que lo hacía a pesar de ello. No recibió una formación musical sistemática, sino clases más o menos intensas. Primero por Christian Neff, que es un compositor culto, un compositor que lo mete en el contrapunto, un compositor muy importante porque le hace conocer nada más y nada menos que el clave bien temperado de Bach, que es una obra fundamental en la vida de Beethoven. Después tuvo 2 músicos, uno importante, Abres Berger, que le dio más clases y, como no, recibió algo de Haydn y algo de Salieri. Pero Beethoven deja muy claro a lo largo de su vida que él es un autodidacta. Pero también lo fue en 2 cosas que le interesaron mucho: la literatura y la filosofía. Está documentado que asistió a clases de filosofía en la Universidad de Bonn. En este sentido, su verdadera escuela fue el ambiente intelectual de Bonn y su relación con muchas familias, las más importantes de la corte. Vivió la llegada en 1784 del famoso archiduque Maximilian Frank, elector y arzobispo de Colonia, que es un hombre fundamental porque favoreció la creación de una atmósfera literaria, el libre pensamiento, fundando instituciones para fundamentar el ambiente artístico y científico, y por tanto Beethoven bebió allí. Sobre todo, fue admitido muy pronto como un gran artista porque era un maravilloso pianista y pudo compartir con las personas cultas y, en términos muy importantes de igualdad, intereses literarios, filosóficos, políticos, y discutir sobre los problemas del momento, convencido, él lo dejó escrito,
que la condición de artista estaba muy por encima de la condición social, como señalaría en muchas ocasiones. O sea, no era como Haydn convencido de ser un siervo de sus dueños, sino él como artista entendía que estaba por encima de la aristocracia. En consecuencia, Beethoven, esto me interesa mucho decírselo, es un compositor muy intelectualizado, preocupado por el mundo. Y esto es signo de todos los grandes compositores románticos, Schumann, Berlioz, Wagner, Liszt, Verdi, nuestro maravilloso Barbieri. Todos ellos con gran preparación intelectual, escritores, pensadores, con epistolarios maravillosos, por ejemplo, el de Barbieri o el de Liszt. Y esto es muy importante porque sitúa a Beethoven en los antíponas de Mozart. Y no se puede entender al personaje sin esta realidad. En sus sinfonías 1, 3, 5, 6, 9, en Fidelio, en la Mise en Ré, hay mucho más que un artesano maravilloso de la música. Hay un hombre que piensa el mundo en términos de música. Como diría mi gran amigo Rodolfo Hafter, que me decía, Emilio, la música es otro modo de ver el mundo. Y así lo pensaba Beethoven. Cuando en el 87 se marcha a Viena, en los círculos intelectuales de la ciudad, es considerado como el genio sucesor de Mozart y por ello las grandes familias se acercan a él y lo disputan. Sobre todo dos fundamentales, los Breuning y los Waldstein. Los Breuning se convirtieron en su familia espiritual, fueron los que le brindaron su primer acercamiento a la literatura alemana, fundamental en Beethoven, especialmente a la poesía, y de los que recibió, además, su primera educación, diríamos, de etiqueta social. Otro mecenas que influye es el conde Waldstein, al que dedica la famosa sonata de piano. Este hombre, amante de la música y de la actividad intelectual, se convirtió en una especie de protector del joven y sobre todo garantizó por un tiempo, diríamos, algo muy fundamental, que era la estabilidad económica. En el 92 muere su padre. Esto le permite lanzarse a una carrera fulgurante como pianista con la meta lógica de independizarse económicamente y independizarse, algo muy importante, de la nobleza. Se dedica también a la enseñanza, con muy poco éxito, porque maltrata, lógicamente, a los alumnos con su carácter y se le escapan todos. Beethoven se distingue de inmediato por sus turbulentos modos musicales, interpretativos y creativos. Hay un compositor clásico muy importante, aunque no lo conocemos mucho, que es Thomas Eck, que dejó escrito: yo admiraba su estilo vigoroso y brillante, pero sus frecuentes y atrevidos saltos de un tema a otro no me convencieron. La extravagancia parecía ser su meta. O sea, está describiendo realmente a un revolucionario. En el 95 da por fin su primer gran concierto público con el concierto 20 de piano de Mozart y su número 2. Es aquí donde comienza el personaje público. Se acercan a él nobles, artistas, compositores, iniciando unas relaciones que siempre fueron críticas, porque Beethoven comienza al año siguiente, 96, a tener síntomas de sordera y con ello la evolución de su carácter hacia un ser huraño, que lo era, desconfiado, que lo era, ensimismado, de que hablan todas las crónicas del momento. La sordera se hizo progresiva y total ya a final de los años 10. Y hoy sabemos que fue la causa fundamental de lo que yo denomino, y dominan los especialistas, su desastre personal. Comienza con el famoso uso de la trompetilla, sus míticos cuadernos de conversaciones, donde preguntaban las cosas y las contestaban, y muy pronto, terrible, dejó de dar conciertos porque no se oía, no podía darlos. Esto lo marcó. Es cierto que la desesperada lucha contra ello, esto es para mí muy importante, les llevó a invadirse ¿cómo? Pues componiendo. Esto es importantísimo. Esta situación es sin duda la que le llevó a ese ataque depresivo que dio lugar al famoso testamento de Hildesheim Stadt, que es un pueblecito que está a las afueras de Viena. Si ustedes van a Viena, hay un autobús que les lleva justamente en el año 2, que es un grito de un hombre que se prepara realmente para morir. El suicidio entra en su cabeza, se mueve entre la resignación y la tristeza, el conformismo y el arrebato, y el testamento es para mí una especie de apología pro vita sua, no solo destinado a su familia que va dirigido, sino a la humanidad.
Recuerden aquellas frases míticas: pronto me veo obligado a apartarme y a vivir en soledad. Debo de vivir completamente solo, como proscrito. Tales experiencias me han llevado a la desesperación y he estado a punto de poner fin a mi vida. Lo único que me disuadió fue mi arte. Esto es importante porque Beethoven repite muchísimo en su vida que vive solo para la música. Los documentos de la época se refieren a Beethoven como un hombre difícil, que lo era. Reñía de continuo con la servidumbre, cambiaba de casa y de criados, se vestía pobremente, en realidad se vestía horrendamente, iba desaseado de continuo, y es que casi al mismo tiempo de la sordera comienzan las otras enfermedades. Irritación de los ojos, dominado por unas problemas intestinales graves, catarrales, viviendo, por tanto, en constante estado de irritación y dominado por las más negras meditaciones y con un comportamiento antisocial, solitario y difícil. Sus biógrafos están de acuerdo que todo ello empezó ya con las duras relaciones con su padre. Y diríamos, se aumentó con la sordera infinitamente. Supongo que todos ustedes, que los entiendo a todos como cultivadores de la música y aficionados, conocen una obra que se titula El cabello de Beethoven, de Russell Martin, que es una novela, donde el judío Ferdinand Hiller, que es una de las dos personas que están ante Beethoven cuando muere, le arranca un cabello, un mechón del cabello, lo guarda. Este judío va a ser perseguido por el nazismo, tiene que ir a Suecia, allí sigue con el mechón, y en los años 60 y tantos sale en Sotheby's la subasta del cabello de Beethoven, que lo compra la Universidad de Illinois. Inmediatamente el equipo médico y científico entra a analizar que se podía todavía las raíces y demostraron la catástrofe humana de este hombre. Este hombre murió envenenado por plomo, por dos motivos. Las cañerías de Viena eran de plomo y un asco, y Beethoven tenía durante toda su vida una sola vajilla con platos de plomo. No puedo explicárselo, no sé si hay algún médico, pero el plomo produce todas estas cosas que hemos dicho. Esta pincelada humana nos invita a profundizar en el genio creador. Hace poco, Carli Balota definía a Beethoven con estas palabras: fue un artista del metabolismo estilístico, incesante y violento. Su creación estuvo inmersa en una tensión teleológica desconocida para los compositores anteriores, como había sucedido con Monteverdi y sucederá con Stravinsky. Miren, lo genial de Beethoven es que, no obstante eso, su lenguaje musical gira siempre en torno al clasicismo. Un clasicismo perpetuamente revisado, defendiendo la forma, lo objetivo, y que es ese genial milagro que se da cita dentro de una grandiosa síntesis formal, es modulado y enriquecido. ¿Por qué? Pues por múltiples factores humanos que entran en su obra, que no son clásicos, en realidad son anticlásicos y son románticos. La pasión por la naturaleza produce la pastoral. La pasión por lo épico y lo monumental produce la heroica, produce la novena. El gusto por lo trágico produce Fidelio, las sonatas. La depuración y austeridad, los cuartetos. La ensoñación, todos ustedes conocen el Claro de Luna. A mí me gusta completarlo diciendo que en Beethoven la forma, que es la diosa del clasicismo, se disuelve en subjetividad y se somete al contenido expresivo. O como decía el gran escritor romántico Jean Paul, la forma se abandona al éxtasis, a lo sensual, a las emociones. Y esto es puro romanticismo y esto es puro Beethoven. Esto lo hace Beethoven porque está convencido desde el inicio de que él estaba sobre las reglas. Los tres maestros de Beethoven eran unánimes con su alumno. Decían que era un testarudo, un obstinado, que tenía mucho que aprender del severo estudio del oficio de músico que siempre había rehusado. En realidad los pobres no habían entendido que Beethoven, o para Beethoven, el componer no consistía, como expresa la teoría clásica, en seguir unas reglas
que se imponen a la voluntad del artista, sino, por lo contrario, expresar sus propios sentimientos e ideas sobre el mundo. Pero el milagro es que ese lenguaje difícil que sonaba entonces, comparado con el de Mozart y el de Haydn, el lenguaje que logra crear, haya tenido un eco inmenso en los compositores que beben de él, que son todos los románticos, pero también en un público al que dirige su obra, que generación tras generación y hasta nuestros días lo admiran y lo adoran. Porque cuando se oyen las primeras notas de una obra de Beethoven, nos parece que conocemos la música, que es la música de siempre. Sentimos que es algo universal, que pertenece al patrimonio común. El milagro de Beethoven, por tanto, es haber ofrecido el drama humano a través de un control racional, por eso es clásico, por eso pertenece al 18, en el que el ímpetu, la intensidad, la energía vitalista, la efusión están siempre ordenadas dentro de un lenguaje que obedece unas leyes muy concretas y justamente por ello, porque tiene leyes, penetra en nosotros, penetra en nosotros. Hay algo misterioso, extrañamente energético, un impulso intenso que hace que su música sea, a pesar de sus habituales y complejas tensiones armónicas, temáticas, contrapuntísticas, digerible y comunicativamente comprensible. Beethoven construye su música, sobre las formas del clasicismo, ya lo hemos dicho. Pero su personalidad de genio se ve forzada a reventar el sistema, a llevar la música hasta el romanticismo. Salazar afirma que desvió la música desde la aristocracia en que se hallaba sumida en el 18 hacia convertirla en un lenguaje universal. Con él se produce una revolución democrática en la música, paralela en lo político a la Revolución Francesa. E insiste Salazar en que su importancia radica menos en los cambios de los fundamentos de la música, cuanto en la nueva función social que Beethoven da a este arte. ¿Qué sucede en Beethoven? Beethoven reacciona ante los estímulos que estaban transformando la sociedad europea del momento. Es decir, su obra está inmersa y comprometida con la problemática que parte de la Revolución Francesa. Su música es ya la expresión de su ser, de su intimidad, de su mente de ilustrado. Es un ilustrado y no al servicio del mecenas que le encarga la obra, como la de Haydn o la de Mozart. Beethoven hereda de la música francesa el concepto, de la música francesa revolucionaria, el concepto de arte al servicio de un ideal, lo cual también le conduce a un concepto, lo hemos dicho y lo repito, formal, renovador, porque tiene que hacerlo. Son fuerzas estrictamente humanas las que mueven la música de Beethoven. Paul Becker, uno de los grandes beethovenianos, afirma que sus sinfonías manifiestan una simpatía, escuchen esto, con la problemática del momento y constituyen un hito destacado dentro de las corrientes progresistas del ideal revolucionario. Beethoven y su arte están comprometidos intelectualmente con su tiempo. Por eso, durante todo el 19, escuchar a Beethoven, no olviden esto, se convirtió en una especie de acto de fe, una comunión con las ideales de libertad, de humanidad, de igualdad, que dicho siglo, el 19, blandió con toda fuerza. El gran musicólogo favorito mío, que es Groth, define en 4 puntos las características generales de Beethoven. 1, energía demoníaca que se revela en todas sus obras. La quinta de Beethoven, los cuartetos Rasumowski. 2, esta energía aparece tanto en lo que se puede llamar una exteriorización volcánica como cuando va al sitio contrario, al introvertido, a lo tierno, a lo melancólico. ¿Qué hay más melancólico que el inicio de Claro de Luna? 3, los elementos generadores del estilo beethoviano son el contraste, unido a la polaridad bitemática derivado de la estructura sonatística, junto con la técnica de la variación constante. Pero este espíritu contrastante es diferente al del barroco, que también lo usan. El contraste beethoviano es anímico, expresivo. El barroco es formal. 4, finalmente, el poder intensificador. ¿Qué quiere decir esto? Que Beethoven respetaba las formas clásicas, pero las intensificaba, las enriquecía, las amoldaba a su sonoridad expresiva. Hay un ejemplo clarísimo, como
el tercer movimiento, el minuet de la sinfonía clásica, lo convierte en un scherzo, que es una cosa más intensiva, más poderosa, más fuerte. Todos los musicólogos, desde que el gran musicólogo Wilhelm van Lentz, el primer gran beethoveniano, 1860, están de acuerdo en dividir la obra de Beethoven en tres grandes periodos. Hoy se está discutiendo esto, para mí me parece claro. Un primer periodo, el de imitación, hasta el año 1802. Uno segundo, el periodo de externalización, del año 2 al 16, su sinfonía, sus cuartetos Rasumowski, su ópera Fidelio, y el último, el de reflexión, desde el 15 hasta su muerte. Me gustaría poder pararme en describir los milagros que asombraron a Europa durante estos años, pero es imposible. Pero permítame una lectura rápida. No sé qué filósofo español, creo era Unamuno, decía que una conferencia nunca debía de pasar de 3/4 de hora, porque se distrae uno. Yo voy a abusar un poquito de ustedes, no mucho, ¿eh? Bien. En el primer periodo queda claro que la sinfonía y la música de cámara son las grandes formas beethovenianas. Pero lo primero que vemos en ellas es cómo Beethoven las fuerza. ¿Cómo las fuerza? En su primera sinfonía se da un dualismo dramático ya entre la forma clásica de una sonata y el contenido expresivo del compositor. Comienza con ese mítico acorde de séptima. Bueno, un acorde de séptima es un acorde que desagrada, que tiene choques y nos coge de sopetón porque es como un golpe. Esto estaba prohibido a un compositor clásico. En estas primeras sinfonías y sonatas para piano vemos lo que yo llamo idiomas beethovenianos, es decir, la utilización de crescendos y decrescendos furiosos, los pianos que se resuelven en fortes y viceversa. Y muy importante, sabemos por fin que Beethoven tenía dificultades para componer. Trabaja mucho, lo contrario de Mozart. Todos ustedes vieron la película Amadeus. En la película Amadeus, por cierto, es una cosa genial desde el punto de vista histórico. Mozart es ese. O sea, está hecho sobre la mejor biografía de Mozart, es una película muy seria. ¿Recuerdan ustedes cuando Salieri le pide a su señora que le traiga un ejemplar de Beethoven? Nada menos que la señora le trae el concierto para clarinete y orquesta, que es el No va más. Entonces coge Salieri la partitura y le dice, no quiero esto, quiero el original. Y la señora, que era una centona, le dice, ¿es esto el original? Dice, ¿cómo? Pero no hay correcciones, no hay nada. Y entonces es muy bonito porque lo hace muy bien. Salieri mira a Dios y le dice, ¿cómo has creado este monstruo? ¿No? Entonces, justamente, sabemos que Mozart componía automático y este hombre luchaba muchísimo por resolver los problemas, corregía, volvía. Hay un famoso cuaderno de apuntes que es un testimonio incuestionable. En la Sinfonía 2 se sale de las dimensiones habituales. Claro, a ustedes les puede extrañar que yo valore esto. Sí, esto era una auténtica revolución. Un partido de fútbol dura 1 hora y media, me parece, no sé cuánto dura. Una sinfonía duraba lo que había definido Haydn y Mozart, y este señor le daba el doble de tiempo. Les cuento una anécdota. Cuando Barbieri, en el año 1859, comenzó a ensayar el andante de la sinfonía en do menor de Beethoven, preguntó a uno de sus más ilustres compositores de orquesta, ¿qué le ha parecido el andante? Y el señor le contestó, me parece que dura más que un par de botas. Es una cosa fantástica, ¿no? O sea, la revolución que había ahí. En estas primeras sinfonías aparece ¿qué de nuevo? Pues aparece la cordialidad, aparece el asombro sentimental, algo ajeno a lo que se estilaba. Beethoven comenzaba a exponer su propio yo, que expone ya claramente en lo que yo he denominado segundo periodo de externalización, que ya es fundamental. A Beethoven le urge predicar al mundo su mensaje. Y lo hace, como dirían los clásicos, per aspera ad astra, es decir, conquistando, pero sufriendo mientras lo hace. Comienza a dedicarse a la música pública, concebida para todo el mundo, como la sinfonía y el concierto, y en último término, al teatro. La de cámara, que era la aristocrática, le preocupa muchísimo menos ya, salvo al final que vuelve sobre ella. No debemos olvidar, escuchen, que en la primera mitad del siglo XIX, en contra de lo que crean, el concierto público en Centro Europa más multitudinario no era el de ópera,
era el de orquesta. A este público se dirige Beethoven. Bueno, después vino Verdi, vino lo que todos sabemos, y vino Wagner, etc., pero no sucedía en la época de Beethoven. A este público dirige Beethoven su concierto, un público que se identificaba por primera vez con esa expansión patética que ofrecen sus obras. De los años 2 al 16, Beethoven entra en un periodo fundamental. Compone las sinfonías de la 3 a la 8, los cuartetos Rasumowski, los conciertos y su ópera Fidelio. Es, por otra parte, un momento con algunos de los pocos años felices que tuvo en su vida, a pesar de la sordera. Su reputación ya es universalmente reconocida, incluso siente tentaciones de casarse. El tema de Beethoven y las mujeres da para una conferencia, por cierto, interesantísima. Tuvo muchas aventuras amorosas, incluso en los últimos días transcurridos en Viena. Como escribe su amigo Wegeler, Beethoven siempre estaba enamorado y normalmente le afectaba muchísimo, como Wagner. Ries, el primer gran biógrafo de Beethoven, relata algo similar, pero añade una reveladora afirmación. Muy a menudo estaba enamorado, pero por norma solo durante un corto tiempo. No hay duda de que Beethoven pensó en el matrimonio y lo propuso al menos a 2 mujeres. Está perfectamente demostrado, a la mítica Bettina Brentano y a Amalia Sebald. Pero en ambos casos y en otros sucedía que el modelo de Beethoven era enamorarse de una mujer casada, como Wagner. Inspiradora. La dedicación de Beethoven disfrutaba por fin en Viena de una buena reputación, pero aún se lo consideraba inferior a Mozart y a Haydn. En esta etapa se agria su carácter, queda totalmente sordo, corrige hasta el extremo sus composiciones que parecen dirigidas a una humanidad ideal, y hay todo un símbolo del cambio radical que es la Tercera Sinfonía. Compuesta en el año 3, en ella aparece el ambiente revolucionario y de implicación social del músico. Como recuerdan, estuvo dedicada inicialmente a Napoleón, que era para él la primera personificación del ideal revolucionario. Es por ello un canto al heroísmo. Por sus dimensiones, complejidad formal, suponen la total ruptura con la sinfonía clásica, sobre todo con ese añadido que es la marcha fúnebre, que causó auténtico impacto. Por cierto, hay una película que se titula Heroica, que les recomiendo, de estar por ahí por internet, donde se cuenta todo lo que tiene que ver con esta sinfonía y está bastante bien hecha. Es por ello, la dedicación a Bonaparte, a quien consideraba un símbolo liberador, definía su republicanismo a pesar de vivir en contacto perenne con toda una sociedad monárquica y aristocrática, porque en ella se da el servicio de la forma a unas ideas sociales que mueven a Beethoven. Pero pronto descubre la traición de Bonaparte y le retira la dedicatoria y la comienza a llamar Heroica. Rompe las 2 primeras páginas y, de acuerdo con una anécdota muy bien documentada, cuando Napoleón se corona emperador, Beethoven escribió aquello de: entonces, ¿este hombre no es más que un ser humano corriente? ¿Ahora también pisoteará los derechos del hombre? ¿Se ensalzará a sí mismo sobre los demás? Es un tirano. Es decir, la sinfonía pasa a ser un canto a los héroes que luchan y lucharon por la libertad. El primer movimiento es un canto al heroísmo, el segundo es un responso a los muertos por la libertad, y el tercero y el cuarto es un himno a la victoria final. Por eso la Tercera Sinfonía rebasa, por fin, en contenido humano, a lo que llamaríamos contenido formal, que es muy importante, por cierto. En el año 5 compone Beethoven una obra que van a ver ustedes en Oviedo dentro de poco, que es Fidelio. No se la pierdan. Toda la ópera es un canto al heroísmo de Leonora, a los idearios humanitarios de la Revolución, pero su estreno coincidió nada menos que con el saqueo de Viena por las tropas napoleónicas, y ello provocó un claro rechazo del músico y, por tanto, un fracaso de la obra. Es cierto que por estas fechas Beethoven estaba contemplando seriamente la posibilidad de abandonar Viena e irse a París, que la atraía muchísimo, como Wagner, otra vez Wagner. Siempre tuvo una fuerte relación de amor y odio con Francia, como Wagner, y de hecho perdió la renta vitalicia que ya le había dado el príncipe Lichnowsky en el año 6
porque se negó a tocar para un grupo de oficiales franceses que eran huéspedes del príncipe. Esto es un hecho histórico, real, y perdió su pensión, diríamos, para entendernos. Beethoven trabajó en Fidelio con muchas dificultades, porque Beethoven no era un hombre de teatro, era un hombre sinfónico. Pero además porque quería un libreto especial, de contenido. No le gustaba lo cómico, no le gustaba lo mágico, no le gustaba lo inmoral, y por eso abominaba de Bodas de Fígaro y de Don Giovanni de Mozart. Y por fin encuentra una obra que estimulaba sus sentimientos y su inspiración, que es Fidelio, donde se canta el triunfo de la fe en la libertad, donde se canta a la humanidad ennoblecida por la revolución, a la hermandad de los hombres, se expresa la simpatía con los oprimidos, es decir, encuentra un tema para cargarlo de pazos, de expresión de su ideología. ¿El modelo dónde está? Estaba en la ópera francesa revolucionaria, que eran las famosas óperas rescate, en las que los inocentes son perseguidos, están a punto de morir, pero llega siempre un dios, alguien que los libera. Todo en Fidelio tiene una segunda lectura. Sus personajes, además de ser protagonistas, simbolizan otros aspectos. Pizarro es el malvado, reaccionario, el aristócrata sin escrúpulos. Florestan, el prisionero político, héroe condenado injustamente, luchador al que han traicionado. Leonora, su esposa, que se viste de hombre, se convierte en Fidelio, la amante y desinteresada esposa, la personificación del ideal revolucionario y humanitario, la que sacrifica su vida, y algo novedoso, la fuerza, con perdón, entre comillas, masculina, que no es masculina, que es femenina, por primera vez en una ópera que sepamos. Don Fernando, el ministro de Justicia, el honrado. Es decir, la expresión musical de toda la filosofía revolucionaria. Fidelio, por tanto, es un canto al amor conyugal, a la amistad, a la hermandad y, desde luego, al feminismo. Y en esto Beethoven es un avanzado. No se puede dejar de valorar cuánto hay de canto a lo femenino, esta idea, afortunadamente, tan de moda hoy. No se olviden, por tanto, que el poder en esa obra lo tiene una mujer y es la heroína auténtica. En Fidelio descubrimos un Beethoven idealista, que ve en la música el vehículo idóneo para expresar su ideología. Como su Missa Solemnis y su novena sinfonía, Fidelio tiene partes casi incantables. Fidelio es una ópera dificilísima de cantar. Tal parece como que pensara en un nuevo hombre al componer estas obras. Por ello, el gran Groth, en su grandísima historia de la ópera, afirma que Fidelio no es una ópera, sino un himno a los ideales revolucionarios de libertad y un canto al heroísmo personificado en una mujer, que es Leonora. Otras dos obras marcan el periodo. La Quinta Sinfonía, que ustedes conocen de memoria, que según Berlioz refleja los más íntimos pensamientos de Beethoven, sus furias contenidas, sus sueños llenos de tristeza y depresión, sus apariciones nocturnas, sus embelesos. Berlioz la define, por lo tanto, como el fruto de un romanticismo pleno. Es evidente que esta sinfonía continúa la temática del heroísmo de la tercera. Y por fin, en la sexta, se da cabida a un tema fundamental del romanticismo, que es la naturaleza. Realidad fuertemente presente en el romanticismo, recuerden la pintura, Frédéric, etcétera, etcétera, recuerden la literatura. Beethoven explora un campo no exclusivamente ideológico, como en la 3, en la 5 en Fidelio, sino la faceta del gusto romántico por la naturaleza, con unos movimientos que son la expresión de este movimiento. En la sinfonía ya no hay el andante, segundo movimiento, el allegro, etcétera, sino, sí lo hay, pero se domina cada uno algo. Despertar en el campo, escena junto al arroyo. ¿Qué está haciendo Beethoven? Una cosa importantísima. Creando otra revolución, inventando la música programática / el poema sinfónico que va a llenar todo el segundo romanticismo. O sea, vuelve a conmover a Europa. Llegamos al tercer periodo que denominamos de reflexión desde el año 15 hasta su muerte. En el último periodo de su vida, Beethoven es un genio totalmente consagrado. Su música se toca en Alemania, en Inglaterra, en Francia, hasta en España. Durante el Congreso de Viena, año 15, se estrena
la tercera versión de su Fidelio, porque le dio muchísimas vueltas, que va a ser la que ustedes oigan en Oviedo, y será presentado a reyes y emperadores. Hay varias crónicas donde se explica cómo hay emperadores y reyes que se inclinan ante él, todo lo contrario de la normativa. Esto está perfectamente documentado. Su situación económica es buena, aunque su sobrino, no voy a hablar del sobrino, le da continuos dolores de cabeza. Está muy unido a su sobrino. Compone sus 5 últimas sonatas para piano, las variaciones de Abeli y los 5 últimos cuartetos. Todas estas obras están teñidas en un alto grado de abstracción que hacen pensar en un músico que está ya como fuera del mundo. Beethoven hace gala de un lenguaje concentrado, abstruso a veces, que produce una profunda meditación y que lo acercan a lo sublime. De hecho, sus últimas composiciones no fueron comprendidas. Hay un artículo muy duro en Viena donde dice: hay una abrumadora mayoría de entendidos que rechazan escuchar sus obras de futuro, dicen, conscientes de que está haciendo allí una vanguardia. Es cierto que al final de su vida su obra perdió brillo, pero escuchen, cuando muere Beethoven asisten 28.000 personas al funeral. Ningún emperador austríaco fue tratado así. O sea, que dentro de un orden ya era un dios. Serán la variación y la fuga, les hablé del arte de la fuga al comienzo, ¿recuerdan? Las formas que fundamentan sus últimas composiciones. Crea nuevas sonoridades diferentes a las del clasicismo y la puerta del estilo es esa gran sonata, la Hammerklavier, opus 106. Todos los grandes especialistas en Beethoven coinciden en señalar que en esta época el arte es una verdadera catarsis para Beethoven, que tiene necesidad de liberarse de los problemas de salud, de los problemas de familia, y además aparecen en su mente 2 preocupaciones existenciales fortísimas: el tema religioso y el tema de la muerte. Beethoven se ve abocado a adoptar un nuevo tipo de formas para poder expresar sus nuevas interioridades, que es la Missa Solemnis y la 9ª Sinfonía, todo un símbolo. Sobre ellas planean sus grandes y antiguas obsesiones: el misticismo, la divinidad, la humanidad y la muerte. Déjenme que les cuente una anécdota. En la Complutense hicimos unos conciertos maravillosos, casi los mejores de Madrid. Los dirigía, como no, Iberni. Yo firmaba, pero los dirigía Iberni. Cuando el rector de Gijón se despidió, sabíamos que se iba, hicimos un año extraordinario. Comenzábamos con la misa en sí de Mozart. En el medio teníamos, agárrense, el Requiem de Verdi, y al final, Beethoven. Cambióse de rector, llegó un nuevo equipo y pusieron de encarnada de cultura a una rapaza con cara de 24 o 28, de aquella manera. PNN, por supuesto, claro. No tengo nada contra los PNN, pero PNN, por supuesto, en la universidad más grande del Estado. Y entonces fuimos Iberni y yo serios a presentar el... Y entonces la chica lee aquello, misa en si bemol, misa de Requiem y tal, y me dice: profesor, muchas misas. Y yo tuve la cara dura de decirle: no te preocupes, no hay cura en ninguna. Sin más comentarios. Sin más comentarios. La misa, durante la composición de la misa, estoy terminando, entró en un estado de concentración nunca visto. Los trabajos preparatorios fueron larguísimos, absorbentes, no compuso casi nada. No cabe duda de que entre las complejas razones que le habían movido a ofrecer esta composición estaba el deseo de asegurarse la inmortalidad, como lo hizo Bach con sus últimas obras, como lo hizo Mozart. Al igual que en el arte de la fuga de Bach o el Requiem de Mozart, esta obra estaba destinada a elevar su arte a la máxima altura. También era una respuesta
a los que lo consideraban acabado. Su misa no es una obra litúrgica, a diferencia de la de Bach, pero ambas son las más grandiosas obras en el género que conforman las misas. Sobre el texto del ordinario de la misa, Beethoven destaca una serie de símbolos religiosos con los cuales la misa se convierte en una especie de representación sonora del culto divino. En realidad, Beethoven la concibe como una sinfonía en 5 movimientos. Kyrie, Gloria, Credo, Santos, Agnus Dei son 5 movimientos. Beethoven, frente a muchos intelectuales del romanticismo, no era un panteísta, era un ferviente católico. Pero aquí no actúa como ferviente católico, sino actúa para legarle a la humanidad una obra universal basada en textos bíblicos, pero que supera a cualquier credo y a cualquier iglesia. La misa sirve de boceto para su sinfonía coral. Salazar, yo cito mucho a Salazar porque lo admiro mucho, cree que lo coral en Beethoven supone una pérdida de libertad compositiva. No estoy de acuerdo. No se puede ser tan tajante. El texto nunca acorta su libertad. Por lo contrario, la estimula, la dirige a algún sitio. La novena sinfonía fue estrenada en el año 24. Por cierto, le recomiendo una tercera película. Copying Beethoven, copiando a Beethoven. Se narra todo el origen de la sinfonía y ahí van a ver a Beethoven, con perdón, hecho un guarro, lo retiro, la vida que tenía con los criados, pero está muy bien hecha y es muy emocionante verlo cómo la dirige sordo como una tapia, que fue histórico, con la copista de la sinfonía, que es una mujer que le va diciendo cuándo tiene que entrar con los músicos, una cosa que le da a uno lágrimas verlo, ¿no? Que fue una cosa apoteósica. Bien, en el año 92, o sea, hacía muchos años, Beethoven había pensado en poner en música el poema de Schiller, Oda a la alegría. Cuando vuelve sobre ella, escogió los fragmentos más acordes con su pensamiento civil y los enfatizó. La novena era el resultado de la determinación de Beethoven de legar a la humanidad un abrazo de hermandad, haciendo uso de un texto idealista que tiene un mensaje inconfundible de confianza en el ser humano, que nos viene muy bien ahora. Beethoven tiene una fuente de inspiración: las grandes fiestas cívico-políticas de la etapa revolucionaria francesa, que empleaban con abundancia coros de cientos de voces. Otra vez Francia. Durante la Revolución Francesa fue un periodo de mucha importancia de la música. Todos los compositores, Méhul, Cherubini, etcétera, etcétera, componen obras para ser cantados por coros gigantescos de más de 500 personas. Esto es histórico. En las grandes plazas Y él conocía esto. Concretamente conocía el himno a la razón de Méhul, que es la obra que inspira la novena sinfonía de Beethoven. Y conocía muchísimo, que no lo he citado, la música de Cherubini, que le influyó mucho en su Fidelio. En fin, yo voy a escribir las notas del programa de mano, lo verán ustedes allí expuesto por mí. Beethoven era muy exigente con el texto, recuérdense lo de Fidelio, pero en esta obra se identifica plenamente con Schiller. No la usa toda entera, sino que extrae los fragmentos que más le interesan y añade al comienzo aquellos 3 famosos versos que solo tienen expresión en el contexto de la obra sinfónica. Se acabaron las penas, amigos. Pasemos a las alegres canciones festivas, el gozo y a la felicidad. Cantados por el enérgico barítono que canta aquello. Estos versos, ¿qué suponen? Suponen una premonición de lo que va a ser el resto de la obra. Algo diferente, algo que no tiene que ver con las sinfonías anteriores. Un canto a la felicidad. Se canta a la hermandad en los hombres, a la amistad, a la naturaleza que nos nutre, a la humanidad, a la misión heroica del hombre en la vida, a la victoria sobre el mal, a un Dios que está más allá de los credos, que se halla, recuerden ustedes la metáfora, en la bóveda celeste. En Beethoven, recuérdenlo, el término alegría
posee una connotación revolucionaria, la alegría como advenimiento de una nueva era, de un nuevo mundo. La novena destaca, estoy terminando, por el tono marcial, lo cual le confiere otro parecido con las odas revolucionarias francesas. Explota al máximo la voz humana, de la que extrae todas las posibilidades. El coro es dificilísimo, los cantos son dificilísimos. Creemos que la novena sinfonía nos conduce a una experiencia casi religiosa, tan lejos como lo está permitido a una obra profana, algo, por cierto, muy de la Revolución Francesa, donde el panteísmo funciona con mucha fuerza. No sé a quién de Europa, del mercado común, se le ocurrió que el himno de esta nación imposible fuese justamente la novena. Ninguno mejor. Termino. Beethoven fue un mito al que todos los compositores posteriores volverán necesariamente la vista. De él admiraron los románticos sus elementos revolucionarios musicales, su espíritu libre y misterioso, su concepción de la música como autoexpresión. Por ello, Groth recuerda que abre la puerta a un mundo totalmente nuevo, de cuya vuelta es ya imposible. Esto que comienza con Beethoven es la principal piedra de toque del tremendo movimiento romántico. Yo sé que estoy entre hombres de letras, pero saben ustedes que el romanticismo se define, de letras escritas, quiero decir, de literatura, el romanticismo se define radicalmente como la época de la música. Y todas las artes, las pinturas, la literatura, tienden a la música. Pues bien, Beethoven es el que impone esto en el romanticismo. La música no es algo que se capta por la inteligencia, sino que propicia también la simpatía anímica que relaciona, identifica al autor con el sujeto oyente. Y por eso Beethoven nos sigue poniendo los pelos de punta y nos sigue emocionando, y si estamos en forma, incluso los ojos se nos mojan un poquito. Beethoven sigue y consigue el milagro de que su música no transmite simplemente una especie de confort, que lo hace, no podemos olvidarnos del confort, evidentemente, sino nos transmite un significado que nos eleva. Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que nos queda muy poco tiempo, ¿no, Josefina? Nos tenemos que ir, pero si hay alguna persona en la audiencia que quiera hacer alguna pregunta, tendremos tiempo para una o dos preguntas como máximo. A lo mejor no sé responderla, ¿eh? Sí, hay una ahí. Bueno. Sí, quiero afirmar que por favor no nos falten estas cosas en esta situación tan dura. Pues no nos falte así. Que no nos falte esto en esta situación tan dura. Porque yo trabajo en un hospital y el hecho de entregar una carta escrita porque no podía visitar a esa persona que me lo comentaba, vete a ver, digo, no puedo ir a ver a quién está aislado, no puedo ir a ver porque yo puedo conocer a otra gente. Le entregué una carta escrita, no era una música, era una carta escrita, me lo agradecieron eternamente. Y el hecho de la música a gente que está enferma, con problemas cardíacos, con demencia, calma mucho. Y creo que la gente que está en la cárcel, si tuviesen una pequeña formación musical, sería una referencia. Las artes no nos pueden faltar y forman parte de la humanidad.
Dejamos aparte nuestra parte animal y nuestro futuro entre otras. Forma parte de nuestra identidad. Por lo menos yo sí lo veo. Y le doy las gracias a ese señor. Además creo que también es de, bueno, yo también soy creo. Estamos un poco conectados. Por lo menos por la geografía. Pues muchas gracias. Yo no sé si hay ninguna otra pregunta, parece, porque tenemos el tiempo muy justo. Terminamos con ese alegato después de una vibrante conferencia y, bueno, pues que nos ha hecho a todos el tiempo muy corto. No ha estado 1 hora, ha estado 10 minutos o así, ¿no? Muy bien. Gracias a todos. Hasta la próxima.